Un misterioso extraño irrumpe en la vida de una mujer y le inyecta una sustancia que paraliza lentamente su cuerpo, hundiéndola en una pesadilla donde cada segundo es una lucha por mantenerse en pie. Al principio, el psicópata disfruta de este siniestro juego para atraparla, pero cuando ella comienza a recuperar leves fragmentos de su movilidad, se abre una pequeña ventana de oportunidad, una carrera a contrarreloj que se convierte en su única esperanza de escapar. Todo comienza con Iris, una mujer profundamente marcada por la pérdida de su hijo, lo que ha hecho que cada día le resulte más difícil encontrar sentido en vivir. Ella decide levantarse de la cama, vestirse, tomar una navaja y conducir hasta un vasto y frondoso bosque. Se adentra en un camino que le trae miles de dolorosos recuerdos y finalmente asciende la colina donde ocurrió la tragedia. Observamos cómo nuestra protagonista ha construido un pequeño altar en memoria de su hijo en el lugar exacto en el que lo perdió. Iris, visiblemente afectada, cruza la línea de seguridad y se para frente al precipicio. Con valentía se prepara para acabar con su sufrimiento. Sin embargo, un hombre aparece de repente. Con pocas palabras intenta disuadirla, distrayéndola de su objetivo. El hombre, notando el altar, intenta averiguar un poco más, pero ella le pide que no se involucre. El extraño se presenta como Richard y trata de persuadirla para que se aparte del borde, comenzando a compartir su propia historia de pérdida. Él también perdió a su esposa en un accidente de coche. La depresión lo había consumido y, como ella, se sentía agotado de las palabras de consuelo vacías que recibía. Iris comienza a empatizar con él y, al sentirse comprendida, le revela que aquel fatídico día ella y su hijo habían hecho una apuesta para encontrar palitos y asar malvaviscos, pero en un descuido, cuando ella y su esposo miraron hacia el niño, ya había caído. Iris confiesa que habría preferido haber sido ella quien resbalara. La culpa ha sido tan intensa que le ha impedido siquiera llorar. Tras escucharla, Richard se levanta para marcharse sin alterar su decisión, pero le sugiere que, al menos, disfrute del hermoso día antes de irse. Mientras él camina de regreso por el bosque, ella decide seguirlo y acompaña sus pasos hasta los autos. Al despedirse, ella le promete que no volverá a la montaña cuando esté sola y se dirige a su propio coche. Sin embargo, cuando intenta subir al suyo, el auto de Richard bloquea su puerta. Él desciende sosteniendo un paraguas en un día soleado. Las alarmas de Iris se disparan y con inquietud le asegura que puede arreglársela sola. Entonces, él le pregunta con un tono irónico si de verdad creyó que se llamaba Richard antes de atacarla con un arma de electrochoque. En ese momento, el extraño la inmoviliza en el suelo y la sube a los asientos traseros de su auto. Cuando Iris recobra el sentido, se percata de la gravedad de su situación y decide mantenerse serena. Intenta utilizar su Apple Watch para pedir ayuda, pero él la interrumpe y le advierte que puede usar todos los recursos a su alcance, aunque de nada servirá. Allí no hay señal, ni servicios de emergencia, y su teléfono tampoco está con ella. Sin Wi-Fi ni cobertura, se encuentra completamente aislada. Iris intenta apelar a la conciencia del hombre que se hace llamar Richard, rogándole que recapacite, y le asegura que su esposo vendrá a buscarla. Él, sin embargo, la ignora y en lugar de responder, le tiende un juguete de su difunto hijo, un objeto que ella recuerda haber dejado en su habitación. Este detalle le revela que algo le pudo haber ocurrido a su esposo. Nuestra protagonista, decidida a encontrar una salida, logra alcanzar la navaja que lleva en su bolsillo y comienza a cortar sus ataduras con discreción. Mientras tanto, intenta distraer a su captor preguntándole sobre su fallecida pareja. Él, notando sus intentos de conversación, desvía el tema y le pide que hable sobre su hijo. Iris, intentando ganar tiempo, le dice que su hijo se llamaba Mateo, y luego, con aparente interés, le pregunta si su esposa Chloe era hermosa. Richard, sin perder la compostura, responde que sí y añade que Iris le recuerda a su mujer. Iris continúa distrayéndolo emocionalmente, pero Richard, percibiendo sus intenciones, le advierte que no logrará sensibilizarlo. Con voz controlada, le explica que ahora planea llevarla a su cabaña en el bosque, donde dice que podrá trenzar su cabello en completa tranquilidad. En ese preciso instante, Iris ha logrado romper sus ataduras y con rapidez intenta herirlo con la navaja. No obstante, él anticipa su movimiento y la esquiva, generando un forcejeo en el interior del vehículo que culmina cuando el auto choca violentamente contra un árbol. Aturdidos por el impacto, ambos quedan desorientados. Iris, aprovechando el momento, intenta escapar, pero Richard la sujeta con firmeza. Entonces, ella toma el cinturón de seguridad y comienza a asfixiarlo. Sin embargo, él reclina el asiento y se libera del estrangulamiento, mientras Iris lo amenaza con la navaja y logra hacerlo caer fuera del vehículo. En ese instante, finalmente, rompe por completo sus ataduras. A pesar de estar libre, se demora en iniciar su huida, y Richard, aún tambaleante, se le aproxima una vez más, lamentando no haber revisado sus bolsillos. Luego mira su reloj y le pregunta si ya comenzó a sentir los efectos. Confundida, Iris no entiende a qué se refiere, hasta que él le muestra una jeringa vacía, revelándole que ya le ha inyectado un líquido cuyos efectos pronto comenzará a sentir. El psicópata le explica que le ha administrado un relajante extremadamente potente, uno que, según él, hará que su cuerpo comience a desconectarse gradualmente. Iris, desesperada, sigue intentando escapar y pedir ayuda, pero el hombre continúa acorralándola.
Con una frialdad inquietante le advierte que tiene unos 20 minutos antes de que la sustancia empiece a hacer efecto en su sistema nervioso y le detalla que en la primera fase sus habilidades motrices comenzarán a fallar, hasta perder el control sobre sus piernas. Incluso el acto de respirar le resultará difícil. Finalmente, en el momento previo a quedar completamente paralizada, ni siquiera podrá hablar. Richard le propone que lo acompañe en lugar de intentar escapar, pero Iris, decidida a sobrevivir, sale corriendo de inmediato. Él le advierte que correr hará que la sustancia actúe con mayor rapidez. Nuestra protagonista sigue adelante, adentrándose en el bosque tan rápido como sus piernas se lo permiten, rodeada únicamente de árboles y sin nadie a quien pedir auxilio. Al detenerse un instante para recobrar el aliento, verifica que aún puede mover los dedos, lo que le trae a la mente recuerdos de su hijo, distracción que aprovecha Richard para acortar la distancia entre ellos. A pesar de la presión, Iris continúa huyendo, dejando decenas de árboles atrás, y se detiene otro momento para chequear sus dedos. Como él había predicho, empieza a perder sensibilidad en ellos, por lo que activa un cronómetro en su reloj, ajustándolo a 20 minutos. A pesar de la sensación de parálisis que comienza a apoderarse de sus piernas, Iris no deja de huir. A cada paso, caminar se torna casi imposible, pero aferrada a sus últimos resquicios de movilidad, sigue adelante con valentía. Mientras tanto, Richard la sigue con calma, amenazando cada vez con alcanzarla. Finalmente, el efecto del relajante se intensifica e Iris ya no puede mantenerse en pie. Sin embargo, se rehúsa a rendirse. Decide arrastrarse, intentando poner más distancia entre ella y el maniático que la acecha en el bosque con un siniestro juego de escondite. Richard, concentrado en su avance, no se percata de que ella está ocultándose justo bajo sus pies, mientras permanece en silencio para evitar ser descubierta. Varias hormigas comienzan a trepar por su rostro, picándola hasta hacerla gritar de dolor, por lo que se arrastra hasta un río cercano y en un intento desesperado se sumerge en el agua para librarse de las mordeduras. Al oír sus gritos, Richard la localiza y observa cómo flota en la corriente. Le advierte que pronto no podrá moverse ni nadar, y vemos entonces cómo el cuerpo de Iris, cada vez más paralizado, se desliza hacia las turbulentas corrientes que la arrastran, amenazando con hacerla perder el aliento. Sin embargo, logra sobrevivir a las embestidas del agua que la lleva hasta la orilla, donde al fin puede descansar unos instantes. Iris ya no puede respirar adecuadamente y continúa arrastrándose mientras la inhalación se vuelve casi imposible. Logra calmarse un poco y milagrosamente, el conductor de un tractor se detiene al verla para preguntarle si se encuentra bien. El hombre no sabe cómo llegó la mujer a la orilla y al notar que ella no responde a sus preguntas, la voltea respetuosamente boca arriba. Iris sigue el dedo del hombre dejándole claro que puede verlo, puede parpadear y oírlo. Así comienza a responder sus preguntas mediante el número de parpadeos. El conductor descubre que está paralizada y que no está herida. Le informa que la llevará a su casa para llamar a emergencias. Pronto, el anciano aparece con una carretilla para llevarla amablemente a su hogar. Una vez dentro, está a punto de llamar a emergencias, pero alguien toca a su puerta. El hombre se da cuenta de que Iris le pide que no lo haga. Parpadea muchas veces en un intento por evitarlo. Aún así, el anciano abre la puerta a un hombre herido y alterado que dice haber tenido un accidente con su esposa. El pobre hombre, desesperado, describe a su esposa y las características que menciona coinciden con las de Iris. El anciano le asegura que lo ayudará, pero primero cierra la puerta de su casa para hacer una llamada telefónica. Sin embargo, no se da cuenta de que el extraño entró en su casa tras él, alegando que se siente mareado. El amable señor nota que parece estar buscando algo y se da cuenta de que Iris ya no está en la carretilla. Richard afirma estar desorientado y no recuerda cómo llegó allí. El hombre se sienta en el sofá y el anciano le asegura que lo ayudará, siempre y cuando lo espere afuera de su casa. El extraño insiste en que le preste un teléfono para llamar a emergencias, pero el anciano le responde que él se encargará de ello para que lo ayuden a buscar a su esposa, o puede llamar a las autoridades para que saquen a un intruso de su casa. De repente, este extraño rompe en llanto espantando al amable viejito. Richard confiesa estar harto de todo lo que lo rodea y comienza a balbucear, lo que lleva al hombre a recapacitar y colgar la llamada para preguntarle cómo se llama. Él responde que se llama Andrew y el señor mayor se sienta frente a él para escuchar qué ocurrió. Andrew dice que su esposa siempre ha tenido problemas mentales, los cuales han empeorado con el tiempo. Asegura que ella llegó a acusarlo de cosas espantosas e irreales, por lo que si llega la policía, todos se enterarán de que su esposa tiene problemas y la apartarán de él para internarla. Andrew llora desconsoladamente por haberla perdido, ya que no sabe dónde se encuentra su esposa, Chloe. En ese momento notamos que Iris está escondida bajo el sofá donde Richard está sentado, escuchando cómo su supuesto esposo no debió permitir que ella condujera mientras discutían. Ella le dijo que quería dejarlo, y él le gritó aterrorizado por su confesión, lo que la llevó a acelerar hasta que ocurrió la tragedia. Andrew ya no sabe dónde está su mujer, diciendo que cuando su estado empeora, su mujer queda catatónica, rehusándose a moverse. El anciano le cuenta que también tuvo una esposa,
esposa, pero la mujer sufrió un ataque al corazón. Aún recuerda los regaños de su mujer por sus malos hábitos. Se concentraron tanto en él que no pudieron prestarle atención a los problemas de salud de ella. Le pregunta a Andrew si realmente ama a su esposa, y él responde con un rotundo sí. El anciano le dice que, de ser así, deberá permitir que le quiten a su mujer para que ella pueda sanar. Cuando intenta continuar la conversación, el teléfono de Andrew suena en su bolsillo. El hombre se da cuenta de que estuvo mintiendo, por lo que se levanta, rehusándose a seguir hablando, y Andrew lo llama por su nombre, William. Este se asusta al darse cuenta de que el extraño conoce su nombre, ya que dice haberlo encontrado en su buzón. La casa queda en total silencio. Richard se levanta del sofá, eliminando cualquier rastro de dolor, y pregunta directamente dónde está la mujer. William responde que no sabe dónde está, ya que de saberlo se lo habría dicho antes. Luego les pide a ambos que se vayan de su casa, ofreciendo que olvidará por completo que habló con ellos ese día. William le informa a Richard que su esposa está encerrada en el cobertizo. Sin embargo, el psicópata sospecha que el anciano está mintiendo, aunque este lo insta a revisar el lugar. Antes de retirarse, el extraño le pide el teléfono, y al recibirlo, William lo empuja contra una biblioteca, logrando reducirlo momentáneamente para tomar el teléfono y pedir ayuda, sabiendo que las autoridades no llegarán a tiempo. Sin embargo, el anciano no demuestra temor y comienza a llamar a la policía para solicitar asistencia. Cuando Richard se abalanza sobre él, William, con sorprendente destreza, esquiva sus golpes, así como el impacto de una lámpara. Aprovecha que el agresor cae al suelo para inmovilizarlo, pero el psicópata logra apoderarse de un cuchillo, con el cual hiere el tobillo del anciano, quien finalmente cae. Desde su escondite, Iris observa todo con impotencia, logrando mover apenas sus dedos mientras presencia cómo la vida del anciano se desvanece ante sus ojos. El operador en el teléfono anuncia que 2 patrullas ya están en camino, lo que provoca que Richard estampe el teléfono contra la pared. Sale entonces a verificar si Iris está en el cobertizo, aunque desde debajo del mueble ella puede verlo. Con cada segundo que pasa, Richard se muestra más impaciente, hasta que toma un bidón de gasolina y rocía su contenido por toda la casa, mientras Iris ya consigue mover con fuerza su dedo índice. Extrañamente, comienza a hacer ruido con el dedo, llamando la atención de Richard y revelando su escondite bajo el sofá. Su captor rodea la casa y enciende una cerilla, lanzándola al suelo, ante lo cual Iris observa con horror cómo las llamas consumen el cuerpo del anciano que intentó ayudarla. Poco a poco ella recupera más movilidad en sus dedos, mientras Richard se prepara para huir en la camioneta de William. Sin embargo, cuando intenta arrancar el vehículo, regresa a la casa en llamas para sacar a Iris de debajo del sofá. La sube a la camioneta, le ajusta el cinturón de seguridad y la obliga a contemplar lo que, según él, ella ha provocado. Mientras se alejan del lugar, Richard le confiesa que jamás había aniquilado a nadie antes. En la carretera, nota otra camioneta que avanza lentamente y escucha una llamada resonando desde su propio teléfono. Entonces, Richard le da a Iris un pellizco advirtiéndole que no intente nada extraño. Al contestar la llamada, su hija le comenta emocionada que ha estado tratando de comunicarse con él toda la mañana para contarle sobre sus excelentes calificaciones. Nuestra protagonista escucha, horrorizada, la voz de la hija del hombre que planea torturarla. Richard le explica a la niña que no podrá regresar hasta el domingo, y ella, llena de entusiasmo, le dice que irán a celebrar sus logros con su madre en la cabaña. Este plan imprevisto altera los planes de Richard, quien ahora se comunica con su esposa, Lizzie, para confirmar si en verdad irán a la cabaña, el mismo lugar al que pretende llevar a Iris. Lizzie, comprendiendo que su esposo ha estado tomándose un tiempo para reflexionar a solas, le dice que tanto ella como su hija, Olivia, necesitan romper la rutina y se disculpa por interrumpir su fin de semana de descanso. Richard, entonces, acepta la situación y se disculpa, pidiéndole a Lizzie que traiga el equipo de campamento para que puedan disfrutar de la estancia juntos. Ella le informa que llegarán alrededor de las 10. Tras colgar, Richard, dominado por el estrés y la impotencia, intenta adelantar al auto que va frente a él en un momento inoportuno, sin percatarse de que un autobús viene en dirección contraria. Aunque logran esquivar el choque, ahora se encuentra sin gasolina. Más adelante se detiene en una gasolinera, toma precauciones para no ser reconocido y hace lo mismo con Iris, quien nota una ambulancia y cuerpos de bomberos dirigirse hacia la casa de William. Ella, poco a poco, empieza a recuperar el movimiento de sus dedos y se da cuenta de que un problema en el pago obliga a Richard a entrar a la tienda a pagar personalmente. Aprovechando la soledad momentánea, comienza a mirar a su alrededor en busca de alguien a quien pedir ayuda. Iris intenta desabrochar su cinturón de seguridad usando su brazo debilitado. Justo cuando parece que sus oportunidades se están esfumando, una camioneta se detiene en el carril opuesto. Sus manos aún están demasiado débiles para librarse del cinturón, pero con un esfuerzo sobrehumano, logra finalmente quitárselo sin que Richard se percate. Se inclina hacia la ventana y en ese momento su gorra cae, dejando al descubierto su rostro. Un niño curioso se le acerca y ella recuerda instantáneamente algunos momentos junto a su propio hijo. Sin embargo, la escena es interrumpida por la madre del niño, quien le pide que no se aleje y observa, algo intrigada, la actitud inusual de la mujer inmóvil en el auto. Justo en ese instante, Richard regresa con el tanque lleno, la sujeta firmemente, le pone el cinturón de seguridad y ambos parten nuevamente. Más tarde, llegan al lugar donde Richard había chocado su automóvil. Sale de la camioneta
camioneta para cambiarse de ropa y limpiarse las manchas de sangre ajena. Regresa con más sustancia, algunas flechas y toallas, y nota que en el vehículo de William hay herramientas que podrían ayudarle a remolcar su auto dañado. Mientras tanto, Iris continúa esforzándose en mover los dedos, y en ese instante ve que una patrulla de policía acaba de llegar. El oficial Dontrell baja del coche, examina el auto chocado y al tocar la ventana para llamar la atención de Iris, Richard percibe su presencia. Dontrell le informa que la camioneta fue reportada y le indica que necesita hablar con la pasajera a bordo para asegurarse de que todo esté en orden. Richard le responde que su esposa está ebria y menciona que ella tiene problemas con el alcohol a diferencia de él, quien afirma haber dejado la bebida hace mucho tiempo. Dontrell le solicita su identificación, donde descubrimos que en realidad se llama Andrew y observa un problema con su licencia vencida. Además le pregunta de quién es la camioneta. El psicópata responde que es de un amigo llamado Bill. Al notar los daños en el vehículo accidentado, Dontrell insiste en saber qué sucedió. Andrew explica que su esposa, al despertarse, tomó el auto y salió de inmediato provocando el accidente. Mientras tanto, Iris sigue esforzándose por mover su mano, intentando abrir la puerta sin éxito. Andrew continúa explicando que su esposa lo llamó tras el choque y él salió de inmediato para ayudarla, pero Dontrell le confronta diciendo que la persona que reportó el incidente mencionó haberlos visto en una gasolinera recientemente. El oficial le pregunta por qué no llamó a emergencias y le cuestiona cómo se produjo la herida en su rostro si él supuestamente no estaba en el auto al momento del choque. La presión sobre Andrew aumenta y el ruido en la ventana capta la atención de ambos. Dontrell se acerca a Iris, quien intenta comunicarse, pero ante el silencio y el nerviosismo de Andrew, este decide responder que ha sido una época difícil desde la muerte de su hijo Mateo en una montaña y que su esposa ha recurrido al alcohol como consuelo desde hace 10 meses. Sin embargo, la historia y la actitud del maniático no terminan de convencer al oficial, especialmente cuando escucha a Iris intentar pedir ayuda con voz débil. Dontrell descubre una jeringa en el interior del vehículo y de inmediato le apunta con su arma, pero Andrew con rapidez toma una cadena de remolque y con un movimiento brusco estampa el gancho contra el rostro del oficial, destrozándolo por completo y frustrando la oportunidad de Iris para escapar. Andrew coloca a Dontrell en la patrulla y lo rocía con gasolina, justo al lado del vehículo. Luego regresa a la camioneta donde se encuentra Iris y notamos que la jeringa ya no está en su lugar habitual. Mientras se alejan, la patrulla estalla tras ellos y en el trayecto él reflexiona sobre todos los errores que ha cometido. Iris, comenzando a recuperar el habla, le pregunta si alguna vez se ha inyectado con la misma sustancia que usó con ella. Al responder que no, ella le recrimina que no lo ha hecho porque es un cobarde. Recuerda que él ha experimentado periodos de depresión y que su locura surgió de esas vivencias. Andrew se detiene bruscamente y le asegura que no está loco, siempre se ha sentido desconectado, hasta el día del accidente que involucró a su esposa. Cuando la vio dar su último respiro, finalmente se sintió conectado con su entorno, lo que le llevó a concluir que su nombre es Dios. Su confesión solo refuerza la evidencia de su desequilibrio mental. Iris, tratando de calmarlo, repite las palabras que Andrew le había dicho a su hija, sugiriendo que debe amar profundamente a su familia. Le dice que debe detenerse, pues lo atraparán pronto y no podrá volver a ver a Olivia, su hija. Ella intenta persuadirlo para que la deje en la carretera, argumentando que no sabe dónde vive ni cuál es su verdadero nombre. Sin embargo, sus palabras solo logran impacientarlo, llevándolo a tomar una decisión drástica y dar un giro abrupto a la camioneta. Ahora, Andrew la conduce hasta la orilla de un lago, lamentando que no hayan podido disfrutar de un hermoso fin de semana. De repente, Iris le inyecta la sustancia en la pierna, pero desafortunadamente no logra administrarla por completo debido a la dificultad para coordinar sus movimientos. Él le explica que experimentará breves destellos de energía, aunque no durarán mucho tiempo, y al quitarse la jeringa, derrama la sustancia en el suelo. Devastada, Iris recuerda que estaba a punto de acabar con su propia vida. Le pregunta por qué no la detuvo, y él responde que fue el destino quien quiso que todo sucediera de esa manera, ya que ella regresó voluntariamente. Iris, colmada de enojo, confiesa que quería saltar del precipicio y poner fin a su sufrimiento. El maníaco entonces repite sus palabras: ella quería. En ese instante vemos cómo el hombre saca un cuchillo de la maleta y arrastra a Iris por el muelle del lago. Se prepara para abordar el bote juntos, y mientras navegan por el agua se detienen en medio de la nada. Andrew prepara una cadena con ladrillos para impedir que ella pueda emerger de las profundidades, y su mirada se detiene al observar a la mujer. Finalmente, ella, con lágrimas en los ojos, le pide un último favor. Le pregunta si puede entregarle el barco de Mateo que lleva en su bolsillo. Andrew, sintiendo compasión por un instante, accede a acercarse lo suficiente como para que ella pueda arrebatarle el cuchillo sin que él se percate de ello. Nuestra protagonista clava el arma en su cuello, pero no asesta un golpe letal. Él solo parece ahogarse en su propia sangre. Aprovechando la confusión, logra desestabilizar el bote, haciéndolo caer al agua justo en el momento en que él intenta dispararle con el arma del oficial. Ella es consciente de que el peligro aún
no ha terminado, así que intenta apoderarse del arma en el bote antes de que Andrew logre subir por completo. Desesperadamente dispara sin control hacia él, quien finalmente cae al agua, lo que le proporciona a Iris una renovada energía y un deseo intenso de vivir. Sin embargo, Andrew comienza a nadar hacia la orilla y de repente el agua empieza a inundar el bote, ya que los disparos de Iris lo han dañado, sumergiendo completamente la embarcación con ella en las profundidades. Solo el barco de Mateo parece haber logrado salir a la superficie cuando, de repente, vemos a Iris emerger del agua y nadar hacia el muelle, donde finalmente puede descansar y recuperar su motricidad. Desde esa posición puede observar y escuchar la lucha que Andrew sostiene para mantenerse con vida en la orilla. Se acerca a él y lo observa dar sus últimos respiros, repitiéndole las mismas palabras que él le había dicho a Chloe antes de morir. Gracias, pues nuestra protagonista entendió que aún tiene deseos de vivir.